en Juan capítulo 1, nos dice que el verbo se hizo carne. Y dice allí Juan, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Dios es real. Y los que estuvieron en la época en que el verbo se hizo carne lograron ver al Hijo de Dios, la palabra hecha carne, y lograron ver a este ser que siendo Dios y estando en la forma de Dios, se hizo hombre, tomó forma de siervo. Entonces nuestra relación es una relación con un ser real, con un ser que nos escucha. Entonces orar es hablar con Dios, es tener ese diálogo, esa comunicación, sabiendo varias cosas, que Él es más grande, más poderoso, que Él es nuestro creador, que es nuestro Señor, que es nuestro Padre. Y en la medida que vayamos avanzando en esa comunión con Dios, pues nuestro corazón, nuestra vida va a ir siendo transformada por su poder. Ya teniendo esto como base, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Si Dios es Dios y lo sabe todo, ¿por qué nosotros necesitamos que pedirle si Él ya lo sabe? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué simplemente Dios, que es perfecto, no nos da todo lo que le pedimos o todo lo que necesitamos? ¿Por qué? Entonces, quiero que me acompañen a Marcos capítulo 11 versículos 23 y 24. Dice, allí Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, si ustedes, de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate al mar, sin dudarlo, les aseguro que eso le va a ocurrir. Eso va a ocurrir. El Señor está explicándole a sus discípulos acerca de orar y que es necesario que la oración vaya acompañada de fe. Si la oración no va acompañada de fe, no va a surtir ningún efecto. No vamos a ver ningún resultado. Entonces, ¿por qué es necesaria la oración? Porque a través de la oración conocemos a Dios. También nuestro corazón se doblega para aceptar su voluntad. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra dependencia, nuestra necesidad de ese Dios eterno y soberano. Para eso es la oración, para tener esa comunión con Dios, para tener ese diálogo y que nuestras vidas que están hechas aquí en la tierra y que caminamos todos los días y que algún día vamos a partir, pues cuando nosotros oramos, pues estamos recordando que hay una parte que el Señor nos dio que es eterna, que es poderosa y que va a ir a vivir para siempre en la casa del Padre. Aquí Jesús en Marcos les está diciendo, ustedes deben pedir, y si ustedes piden y no dudan, el monte se va a mover y se va a echar en el mar. Les aseguro, de cierto les digo, dice Jesús. ¿Por qué el Señor está asegurando esto y usted y yo, pues por lo menos yo nunca he visto que una montaña se mueva? ¿Será que Jesús mintió? No, es que necesitamos fe. La oración sin fe no sirve de nada. ¿Y qué es fe? Fe es creer que el que prometió cumplirá lo que ha dicho. Fe es confiar en la palabra del Señor. Fe es creer que Jesús es el eterno, el Señor, y que Él no fallará. Eso es fe. Conocer quién es el que nos habla y que el que habla no miente. Entonces nuestra oración debe ir acompañada de esa fe. Y nosotros debemos orar. ¿Hasta cuándo debemos orar? Hasta que veamos el cumplimiento de la palabra. Y si no vemos el cumplimiento de nuestra oración, lo que estamos pidiendo, ¿significa que Dios no responde? No, significa que Dios respondió con un no. Y la Biblia vemos cómo desde que Dios creó al hombre, el hombre se ha comunicado con Dios. Y cuando vino el Hijo de Dios, Jesús nos enseñó a orar de una manera. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente. Y vosotros, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como lo hacen los gentiles, que creen que por sus palabrerías serán oídos. Entonces esto nos está enseñando algo. Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Jesús nos enseña a comunicarnos con el Padre. Jesús nos enseña a tener un diálogo
con nuestro Dios y nuestro Señor. Y aquí nos está diciendo, no usen vanas repeticiones, es decir, no crean que por hablar mucho Dios los va a escuchar. Ese es un requisito. Y una vana repetición es algo que no entendemos, es repetir algo porque no lo enseñaron y nosotros sin comprenderlo pues lo estamos diciendo. También una vana repetición es orar a algo que no tiene poder, orar a alguien, a otros dioses y de esta manera tratar de usarlo con Dios, tratar de comunicarnos con nuestro Señor Jesús usando las mismas palabras, el mismo diálogo, las mismas, sin tener una intención verdadera, sin tener una intención completa, sino usando simplemente repeticiones. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué no debemos usar vanas repeticiones? Porque estamos hablando con un ser real, porque estamos hablando con un Dios verdadero, alguien que nos escucha. Por eso cuando los discípulos en Mateo 6 y en Lucas 11, cuando ven a Jesús orar y lo escuchan, le dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. Es decir, que es algo que el maestro quiere que usted y yo aprendamos a orar, que aprendamos a tener esa comunión con Dios. No que sea un momento en el cual hablemos y hablemos y hablemos y hablemos y hablemos y Dios, y no dejamos hablar a Dios. Es necesario que en nuestro diálogo, en nuestra oración, nosotros dejemos que Dios hable, que Dios se comunique, que Dios nos exprese su voluntad, que Dios nos recuerde su palabra. Por eso la oración debe tener un tiempo, la oración debe tener una intención y debe hacerse con dedicación. Debe tener un momento en el cual usted y yo apartemos nuestras vidas para escucharlo hablar a Él, para escuchar hablar a nuestro Señor. Y de ahí conducir nuestras vidas. El Hijo de Dios Jesús, el verbo que se hizo carne, cuando estaba en esta tierra, nos dio ejemplo de orar. No, al leer el Evangelio, y el propósito del Evangelio es conocer a Jesús. El propósito del Evangelio es darnos cuenta de que Él vivió entre nosotros y aprender de Él como nuestro maestro. Y Jesús se levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, a orar. Jesús madrugaba a hablar con el Padre y luego salía y comenzaba a caminar por las aldeas, los pueblos, entrando a las casas, a las ciudades, buscando a cada persona, buscando a cada enfermo, buscando a las ovejas perdidas, buscando a los enfermos para darles sanidad, anunciando el reino de los cielos, manifestando el poder que había en él. Entonces, aprendiendo de Jesús, nosotros debemos orar siempre a la madrugada, ¿no? En todo momento podemos estar en comunión con Dios, pero sí es necesario que apartemos un tiempo para orar y hablar con Él a solas. En Mateo capítulo 6 dice, y tú entrando al secreto, entra a tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Necesario que usted y yo vayamos a ese secreto y hablemos con Dios. Vayamos a ese lugar y hablemos con el Señor. Dice que lo que allá, hagamos allá en ese secreto, pues la recompensa la vamos a ver en la vida pública. Ahora pensemos, una persona que ora se le va a notar en público, una persona que no ora se le va a notar en público. ¿Y eso cuando se manifiesta? En los momentos de que nos congregamos, en los momentos en que llevamos un grupo de estudio, en los momentos en que sufrimos una adversidad, un inconveniente, un altercado, se va a notar si estamos orando o no. Se va a evidenciar porque lo que dice ahí, lo que hagas en el secreto, el Padre te va a recompensar en público. También el apóstol Pablo le dice allá a el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que si una persona no, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará, eso también recogerá. Si el hombre siembra para su carne va a cosechar corrupción, vientos, pleitos. Pero si siembra para el espíritu va a recoger vida y paz. Eso es lo que estamos cosechando.
Todo lo que hagamos en el Espíritu se va a ver reflejado en nuestro exterior. Todo lo que hagamos. ¿Cómo? Pues eso lo vemos en Hechos. Durante todo el Evangelio vemos cómo Jesús le enseñó a sus discípulos. Pero una vez que Jesús ya no está, una vez que Jesús es llevado por los ángeles al cielo y ahora está sentado en el trono, ahora ellos reciben al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a dirigir sus vidas. El Espíritu Santo empieza a guiarlos, a moverlos, a decirles, a manifestar su poder a través de ellos. Y eso es lo que decía el Señor que hagamos, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Aquel ser que Dios prometió que vendría, que Jesús prometió que vendría a ser morada en la vida de cada persona que cree, ese ser comenzó a manifestarse y comenzó a manifestar el poder. Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Mire que no les dijo, ustedes van a fundar una academia. Él no les dijo, ustedes van a abrir un seminario. No, les dijo, ustedes van a ser testigos, pero no cualquier clase de testigos, testigos con poder. ¿Por qué? Porque han recibido la promesa del Padre. ¿Y ellos cómo recibieron la promesa del Padre? Orando, estando en el aposento alto. Allí dice que ellos estaban clamando, pidiendo, y clamaron hasta que llegó el momento en que recibieron sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. De tal manera que los que estaban ahí comenzaron a oír la manifestación de la gloria de Dios. Cuando nosotros oramos, es necesario que no todo nuestro ser se rinda ante el Señor. Y parte de tener fe en la oración, ¿podemos orar sin fe? Claro, es una vana oración. Y parte de la oración que va acompañada con la fe es confiar que Dios cumplirá su promesa, que Dios hará lo que Él dijo que va a hacer. Hace parte. Por eso es necesario que nuestra vida esté llena de la palabra de Dios, porque eso es lo que debemos esperar, porque oramos confiando que el que prometió lo hará. Ahora, en Mateo 6, pues el Señor nos muestra una oración que es el Padre Nuestro. Allí está condensada o resumida toda la voluntad de Dios, la cual nosotros pues debemos no repetir, sino orar con sabiduría, orar con entendimiento. Dice, acompáñeme un momento a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que toda oración que usted y yo hagamos sin confiar en Dios, sin confiar en su respuesta, sin confiar en su palabra, en su promesa, si nosotros oramos de esta manera, esa oración no tiene respuesta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando usted y yo oramos con fe, cuando usted y yo ponemos toda nuestra diligencia, ponemos toda nuestra convicción, toda nuestra seguridad, nuestra fidelidad a la palabra de Dios, pues vamos a obtener una respuesta. ¿Cómo se produce la fe? La fe no sale del hombre. No es algo que usted y yo le pongamos cuando estamos en nuestra vida diaria. Vaya a ponerle fe. No. La fe, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para creer en Dios? Si nadie puede amar a quien no conoce. Nadie puede creer en quien no conoce. Y usted y yo no podemos amar a Dios si no le conocemos. ¿Y cómo hacemos para conocerlo? Pues a través de su palabra. Es decir, que nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios. Nuestra fe se fundamenta en lo que Él ha dicho. Nuestra fe se fundamenta en lo que Él expresa, ha expresado en su palabra. Ha expresado a través de, de lo que dijo a través de sus santos profetas. Es la fe que llega hasta nuestras vidas a través del Evangelio. Ahora preguntémonos, cuando usted y yo estamos orando con fe o estamos orando sin fe?
Estamos orando por orar, orando porque nos toca, orando para que nos vaya bien, orando para que nos salga el negocio, orando, o de verdad estamos orando porque queremos conocer más y más a nuestro Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Es decir, que cuando usted y yo oramos, estamos buscando a Dios. Cuando usted y yo oramos, estamos encontrándonos con el Rey, que todo lo puede, con nuestro Señor. Y que en ese encuentro debemos estar seguros de que Él existe. Eso es fe. Creer que estamos hablando con un ser real, un ser que nos escucha, nos atiende, un ser que es todopoderoso, un ser que es maravilloso, el creador. Pensemos en el primer versículo que citamos. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, lo recibe. Efectivamente, sin dudar, el monte le va a obedecer. ¿Qué nos falta a nosotros para dar respuesta a nuestra oración? Fe. Nos falta fe. Debemos orar con fe. Debemos orar tomando como base la palabra de Dios, tomando como base lo que está escrito, lo que Él ha dicho, las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor. Por eso es la mejor oración, mejor que nuestras palabras es creer en las palabras que el Señor dijo. Usted y yo no tenemos que convencer. En cierta oportunidad me llevaron, me pidieron el favor de ir a orar por una familia, allá cuando estábamos en Puerto López, a una casa. Y la casa está desocupada y me dijeron que si yo podía orar para que pudieran arrendar la casa. Yo les dije, pues, que ese no es el propósito de Dios, que una casa se pueda arrendar sin necesidad de que Dios intervenga, que el propósito del Evangelio es salvar las vidas, mostrar al único Dios verdadero, mostrar al que hizo los cielos y la tierra, aquel que ama al hombre y envió a su Hijo para salvarlo. Entonces yo fui, hablé con ellos y les prediqué el Evangelio. Y bueno, y luego después arrendaron la casa. Pero piensen esto, a veces nosotros tenemos una fe mística, una fe que está basada en los hombres, una fe que está basada en el deseo del hombre y no en la palabra de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿O cómo es un ejemplo? Eh, si a mí me invitan a orar por un negocio, cuando yo trabajaba en el centro, en la 19 con novena, en una ocasión iban a inaugurar un local de productos electrónicos y llevaron a un sacerdote. Y entonces, como sabían que yo iba a la iglesia, entonces me dijeron que si yo podía llevar un pastor también para que orara por el negocio y le diera la bendición, entonces ese negocio iba a prosperar. Y hay personas dentro de la congregación que piden eso, que uno vaya a la casa y bendiga la casa, que uno vaya a los negocios y bendiga los negocios, que uno vaya creyendo que es por la persona, o por Dios, no por su relación con Dios, no por su relación con el Dios Todopoderoso. Si yo voy a un lugar y oro en ese lugar y no pasa nada, no prospera, quiere decir que yo estoy mal, que estoy en pecado, que no oré con suficiente fe. No, debemos entender que la fe es para cosas más grandes y la oración es para pedir cosas poderosas. Dios no envió a su Hijo a morir al mundo para que usted y yo nos tuviéramos dinero en abundancia. Dios no envió a su Hijo al mundo para que usted y yo tuviéramos un auto, un apartamento, una casa. No, Dios envió a su Hijo al mundo para que usted y yo fuéramos salvos. Y para que siendo salvos, ahora seamos instrumentos de su gloria y de su verdad. Ese es el Evangelio. Que tengamos una comunión viva, una comunión plena con Él. Una persona sin Dios puede ser multimillonaria, sí. Una persona sin Dios puede tener muchas propiedades, sí. Y lo podemos ver. Entonces, orar por eso no es tan significativo. Orar por eso no requiere fe. Una persona sin Dios puede lograr todo eso. Entonces la fe es por algo más grande.
La fe es por algo más poderoso. Y dice allá en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo estamos buscando al Dios que creó los cielos y la tierra, si usted y yo estamos buscando al Dios que dice la Biblia que Él extiende los cielos como si fuera una cortina y recoge las aguas del mar en su mano, si estamos buscando ese Dios eterno, ese Dios poderoso, si estamos buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces debemos pedirle cosas más grandes. No, tal vez se diga, no, entonces le voy a pedir algo más grande. Yo le estaba pidiendo un carro, entonces le voy a pedir una camioneta. No. O estaba pidiendo un apartamento, entonces le voy a pedir un edificio. No, eso no es. El Señor prometió darnos algo más grande. En la oración de Mateo capítulo 6 en el Padre Nuestro, dice, venga a nosotros tu reino. Y usted y yo debemos clamar para que ese reino esté sobre nuestras vidas cada vez más, para que seamos gobernados desde la cabeza hasta los pies por ese reino, para que seamos gobernados, para que su palabra sea la que gobierne todo nuestro ser, que seamos de verdad establecidos sobre nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón el reino de los cielos. Por eso debemos clamar y debemos pedir con todo nuestro ser, con todo, que el Señor dijo que veríamos poder y manifestación del poder de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, orar, orar hasta recibir el poder, orar hasta que se manifieste. ¿Quiere decir que vamos a aburrir a Dios con nuestra oración? No, pero Él lo prometió. Y si usted y yo oramos con fe, oramos, hablamos con Dios, creyendo que vamos a recibir algo que no lo puede dar el hombre, algo que no puede los hombres lograr con su propio esfuerzo, con su propia sabiduría. Es que eso se llama religión. Cuando el hombre quiere edificar, cuando el hombre quiere esforzarse, cuando el hombre quiere hacer para lograr algo por su propio esfuerzo. Pero cuando usted y yo oramos con intensidad, le estamos diciendo, Señor, necesito más y más de ti. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y sus discípulos fueron a decirle, Juan, mire que el que usted bautizó está allá al otro lado y está haciendo más discípulos y todos van a él, todos están bautizando. ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, pero él es primero que yo. Y luego dice, es necesario que yo mengüe, que yo me reduzca, necesario que yo disminuya, es necesario que yo ya no me vea, pero que se vea a Cristo. Es necesario que Él se vea, es necesario que se vea a Cristo. Miren que a veces la vida de fe, cuando nosotros solamente tenemos una religión, es decir, que creemos que nos estamos relacionando solamente con un libro y que estamos aprendiendo formas de comportarnos y formas de vivir, de hablar, de vestir, y nos olvidamos que Dios es un ser real. Pues cuando leemos en la Biblia los milagros, lo que Dios, la manifestación, los prodigios que Dios hacía, pues algunos piensan que es mentira. Aún hasta el día de hoy hay algunos que no lo creen, que no creen. Dice que eso fue algo que sucedió, pero que ya no hay, ya no está. Pero Jesús en Marcos, en Mateo, les ordena a sus discípulos que vayan y hagan más discípulos y que manifiesten el poder. Y cuando vemos allí en la palabra de Dios, el libro de Hechos, es la iglesia obrando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifestando el poder y las señales. Y yo quiero hacerle una pregunta y quiero que reflexionemos en esta tarde acerca de esto. Que reflexionemos acerca de esto. Cuando usted y yo estamos, ¿se ha manifestado el poder de Dios en nuestras vidas o no? ¿O solamente tenemos el Evangelio como una idea o un modelo de vida o un estilo de vida diferente al de los demás? Yo quiero que por favor usted reflexione cómo está su vida de fe. ¿Es una vida de poder o es una vida solamente de buena moral, de buena ética, de ser buena persona? ¿O es una vida que manifiesta un poder sobrenatural? Es una vida donde está siendo guiado en todo momento por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Dice aquí
en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo no creemos que Dios es todopoderoso, pues nuestra oración va a ser vana, va a ser infructuosa. Pero a medida que usted y yo nos metemos y vamos conociendo por la palabra de Dios quién es Él, y que para Dios no hay nada imposible, y para el que cree todo le es posible, pues entonces vamos a comenzar a pedir por cosas más grandes. Vamos a comenzar a pedir por cosas celestiales, algo más poderoso, algo eterno, algo que viene de lo alto. Porque todo lo que se hace en la vida de fe se hace a través de la oración, de tener ese diálogo, esa comunión con nuestro Señor y con nuestro Dios. En Lucas capítulo 18, el Señor Jesús, enseñándole a sus discípulos acerca de la oración, les dice, y cuando oréis, les enseña una parábola acerca de orar siempre y no desmayar. ¿Cada cuánto debemos orar siempre? Ahora examinemos nuestra vida de oración. ¿Cada cuánto estamos orando? ¿Cada cuánto usted está orando? ¿Cada cuánto se está comunicando con Dios? ¿Cada cuánto su pensamiento, su voz, su corazón está yendo hacia Dios? Pues la palabra dice que siempre, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiere decir que va a llegar un momento en que usted y yo nos vamos a cansar de orar. Ah, ¿cuándo puede ser? ¿Porque no recibimos la respuesta? No, porque Dios es verdad y vamos a recibir la respuesta. Porque Dios es justo. Tal vez porque Él no responde y como ya no respondió, entonces nosotros dejamos a un lado la oración. Ya no tenemos más por qué orar, pero siempre hay por qué orar, siempre, siempre. Si usted comienza a hacer una lista de oración, de peticiones, se va a dar cuenta de que hay mucho, mucho, mucho por qué orar, mucho. Y aquí en Lucas 18, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, y le cuenta la historia de la viuda y el juez injusto. Este juez no temía a Dios, no tenía respeto por hombre alguno, es decir, que hacía lo que bien le parecía. No tenía en cuenta el mensaje, el mensaje del Señor. No tenía en cuenta nada de eso y solamente se dedicaba a buscar, a hacer su voluntad y a buscar su satisfacción. Pero dice que vino una viuda delante de él y constantemente iba a él pidiéndole, hazme justicia en mi adversario. Líbrame de mi opresor, líbrame del que me está haciendo daño, líbrame, líbrame. Y cuando iba le hacía la petición, estaba reconociendo que ese hombre, aunque era malo, era juez y que tenía la autoridad para librarla. Y entonces el Señor le dice y le pide, entonces esta mujer le pide al juez constantemente hasta que el juez dice, ya, le va a hacer justicia, no sea que me saque de las casillas, no sea que agote mi paciencia, le voy a hacer justicia, lo va a librar de su adversario. Y dice, mirad pues lo que hizo esta mujer con el juez injusto. Y es algo que el Señor quiere que usted y yo en esta tarde aprendamos. Algo más, que, que debemos ser persistentes en la oración y no desmayar. Si usted le ha pedido un don a Dios y sabemos que es la voluntad de Dios, que usted lo tenga, ¿por qué no lo tiene? Porque debemos orar más, debemos pedir hasta ser llenos, revestidos con poder de lo alto. Debemos orar porque Dios es justo, porque Dios es bueno y Dios es grande. Dios es misericordioso. Él es eterno y no hay otro Dios como Él. También cuando la nación de la iglesia, los hermanos, allí en Hechos, fueron amenazados, les prohibieron hablar y predicar el nombre de Jesús, les prohibieron volver a enseñar acerca de ese hombre y hacer manifestar el poder. Ellos dijeron lo siguiente, dijeron, juzgue ahora ustedes qué es mejor, qué debemos hacer, si obedecer a los hombres o obedecer a Dios. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Pues claro, lógicamente obedecer a Dios.
Dijo Pedro, ¿cómo podemos callar lo que hemos visto y hemos oído? No podemos cerrar nuestros labios, no podemos. Y entonces cuando los están amenazando, la iglesia se reúne a orar, se reúne a clamar, se reúne a pedir. La iglesia se reúne a pedir a ese Dios. Miren, la oración debe nosotros en la oración, creyendo en el poder y en la soberanía de Dios, nosotros debemos orar por cosas que son sobrenaturales, cosas que para el hombre es imposible. Si el hombre las puede hacer, no necesita oración, necesita diligencia, necesita es hacerlas. Pero usted y yo debemos pedir por algo que es más grande, hasta que Dios responda, hasta que Dios diga ya. En varias ocasiones me ha sucedido lo siguiente. Yo he estado orando por personas y en una ocasión había una mujer que estaba pidiendo que su esposo pudiera volver, que pudiera volver porque ella se sentía sola. Eso fue en la época de la pandemia. Me acuerdo que durante ese tiempo nos levantamos y hacíamos la oración de madrugada a las 3 de la mañana. Era de 3 a 4. Y entonces nosotros clamábamos y yo pedía por él. Yo pedía porque ese varón llegara. Y una mañana yo me arrodillé a orar. Estamos ahí en la transmisión. Yo me arrodillé a orar y a pedirle al Señor por él. Y cuando iba a comenzar a pedir por él, me dijo, yo sentí que ya no oré por él. Y yo dije, uy, bueno, Señor, está bien, no voy a orar por él. Y bueno, y ya seguí orando. Y al final de la transmisión, él ya había llegado. Ahí apareció en la cámara y nos saludó. Entonces era un motivo de alegría. El Señor nos dijo, me dijo, ya no ore más. En otra ocasión, también yo estaba orando por una mujer. Ella no estaba aquí en Bogotá, estaba por los lados de la costa, no sé exactamente dónde, pero lo que sí sé es que le están haciendo brujería. Y esa mujer estaba endemoniada. Y yo estaba orando por ella. Y mientras, cuando yo trabajaba en el aeropuerto y trabajaba de noche, pues en la madrugada yo lo que me ponía a hacer era a orar y a clamarle al Señor y a pedirle más y más de su presencia. Y orando por esa muchacha. Una madrugada yo sentí de parte de Dios, ya fue libre, ya. Y un día después, el hermano de esta muchacha se me acercó y me dijo, ya mi hermana es libre, ya mi hermana es libre. Y estaba contento, estaba feliz porque Dios había dado respuesta a la oración. Cuando mi mamá iba a morir, yo estaba en Puerto López, ella estaba agonizando y mi hermana me llamó, me dijo, haga algo, ore porque mi mamá está muy mal, está en los últimos momentos. Eso fue a la madrugada. Entonces yo me arrodillé y oré y en ese momento yo supe que mi mamá se iba a ir. Ya el Señor me dijo, ya se va a ir. Entonces, nosotros debemos orar por cosas más grandes, cosas superiores, cosas maravillosas, cosas que solamente las puede hacer Dios. Ese es el reto de nuestra fe, la fe. Ese es el reto de la oración. La iglesia ya en Hechos nos muestra cómo Pedro caminaba y su sombra sanaba a las personas, cómo cuando estaban llevando a Pablo a la cárcel en Roma, el barco naufragó, llegaron a un puerto y en el puerto había un paralítico y Pablo fue a recoger ramas para hacer una hoguera y haciendo la hoguera había una serpiente y la serpiente saltó y lo mordió y todos estaban esperando que muriera, que se hinchase y que muriera. Y no pasó eso, todo por el contrario. Él seguía tranquilo. Luego va y ora por este hombre y es sanado. Ese es el poder que manifiesta la iglesia, un poder que el mundo está reclamando ver, que el mundo necesita ver, porque tristemente hoy en algunos lugares se predica solo mandamiento de hombre, pero no hay poder de Dios. No hay presencia de Dios, presencia que transforma y que cambie, presencia que renueve la mente, el corazón, los pensamientos. Necesitamos, necesitamos como hijos y como iglesia del Señor orar para que cada día se manifieste más y más la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra?
que nosotros debemos orar. Y esta viuda oró intensamente hasta que el juez le hizo justicia. Usted y yo debemos orar sin desmayar. Si usted le está pidiendo algo a Dios, no desmaye. No desmaye, pídalo. Y usted va a ver la respuesta del Señor. Usted lo va a ver. Se le pueden burlar, lo pueden criticar, lo pueden señalar, lo pueden juzgar, pero no deje de orar, no deje de clamar, no deje de pedirle al Señor y el Señor manifestará. El Señor manifestará su poder y su obra. Es que lo vemos en la vida de Jesús. Jesús dice, y estas son las cosas, dice el Evangelio, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y la gente se admiraba de su doctrina, porque tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, le dice, nosotros hemos visto que, que Dios está contigo, porque ningún hombre puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. La manifestación del poder es una señal de que Dios está con nosotros. No solamente damos a conocer la palabra, no solamente damos a conocer a Jesús, sino que ese Jesús es todopoderoso y puede hacer lo imposible. Cuando le trajeron al muchacho que ahí estaba endemoniado, que el espíritu lo tomaba, lo poseía, decir que no era todo el tiempo, sino que era por ocasiones venía y lo tomaba y dice ahí que lo estaba secando y a veces lo arrojaba en el fuego y otras veces lo arrojaba al agua. Dice que este espíritu hacía esto, intentaba y que estaba secando a este muchacho y que ese espíritu había entrado desde niño en este joven. Ahora, yo quiero que usted y yo sigamos meditando en la palabra y dice, cuando se lo trajeron a los discípulos, ellos no pudieron echarlo fuera, no pudieron echarlo fuera. Y Jesús ahí lanza el padre del niño, llega y le dice, Jesús, yo traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo es de Jesús está diciendo, voy a tener que quedarme aquí para siempre o van a tener fe? Porque Jesús le dijo, tráigamelo acá. Y entonces dice que el espíritu tumbó al muchacho al piso y comenzó a revolcarse y a echar espuma por la boca. Y Jesús comienza a hablar con el padre y le pregunta, bueno, ¿desde cuándo le pasa eso? Y el muchacho allá, el demonio ahí molestándolo, arrastrándolo. Y Jesús, tranquilo. Y entonces cuando ya vio que se agolpó la gente, Jesús le dijo, sal de él. Y el demonio salió del muchacho y se lo devolvió a su padre. Nosotros debemos entender algo. Es con fe en el Señor, que se va a manifestar el poder. Y luego los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, este género no sale, sino solamente con oración. Es necesario la oración y la oración debe ir acompañada con fe. Porque si usted y yo oramos, solamente porque nos dicen que es bueno orar, solamente porque nos dice que nos va a ir bien orar, mientras que oramos nosotros nos arrodillamos delante del Dios Todopoderoso, delante del Alfa y la Omega, delante del que es principio y fin, delante del que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso oramos, para darle al Señor toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Quiero que, como conclusión, que debemos concluir, anhelemos las cosas mayores. Oremos unos por otros. Miren, el año pasado el Señor me estuvo recordando mucho que pusiéramos la mirada en Él y que pensáramos qué quiere hacer Dios con nosotros, cómo quiere usarnos, cuál fue el llamamiento a lo al que Él nos hizo para servir en su obra. Y hay tanta necesidad allá afuera, tantas personas que necesitan ser libres, conocer el Evangelio de verdad, porque el mundo está publicando de día y de noche que Dios no existe, que Dios es mentira, pero porque la iglesia se ha quedado callada, porque la iglesia ha cambiado el Evangelio
la relación con Jesús por un discurso y hemos perdido la verdad, hemos perdido la manifestación del poder de Dios. Hemos dejado a un lado al Señor y nos hemos entretenido en nuestros propios deseos de nuestro corazón. Así que en esta tarde, ya casi terminando esta jornada de oración y ayuno, yo quiero invitarle a que oremos, que tomemos estos 15 minutos que nos quedan para orar con fe. Y usted va a pedirle algo a Dios que para usted es imposible hacerlo. Usted tal vez tiene pecados, hay algo que no lo deja, pues vamos a pedirle a Dios que lo haga libre. Pero usted le va a pedir al Señor Jesús, yo no tengo, yo no puedo, yo no tengo la capacidad por mi propia fuerza, por mi propia iniciativa, no puedo hacerlo libre, sanarlo, no tengo ese poder. Ni nadie tiene el poder de echar fuera demonios, solamente Jesús. Y es en la autoridad que Él nos dio que nosotros lo hacemos. Vamos a pedirle al Señor. Vamos, si usted está anhelando los dones, si usted está anhelando el bautismo en el Espíritu Santo, si usted está anhelando el orar en otras lenguas, el don de ciencia, el don de discernimiento, pídaselo al Señor y pídaselo con fe, pídalo. Se va a ver cómo Dios le va a responder. Porque Dios pone su honor en la oración. Jesús está diciendo, de cierto os digo. Jesús está afirmando que lo que usted y yo le pidamos con fe, orando, Él lo va a hacer. Dice, porque en esto es glorificado mi Padre. Hasta el momento usted no habéis pedido nada en mi nombre, pero pidan, pidan. Y entonces nuestro corazón va a ser transformado, cambiado. Y vamos a ver cómo es eso, el poder, los dones van a fluir. Bien. Entonces, quiero invitarlos a que oremos. ¿Por qué oramos si Dios lo sabe todo? Porque nosotros no lo sabemos y dependemos de Él. Y a través de la oración, Él nos va a hacer entender su palabra. Él nos va a revelar cosas que están escondidas. Miren, es que es tan bonito. Si Daniel y sus amigos estaban en un reino, estaban cautivos y ellos no querían comer de la comida ni la porción del rey. Y cuando iban a matar a todos los sabios, entre estos sabios estaban ellos. Daniel dijo, no, un momento, deben orar, porque Dios es quien revela, Dios es quien conoce. Y entonces Daniel dice la palabra que él comenzó a orar y Dios le reveló, le envió la respuesta del cielo. Usted y yo, ¿qué necesitamos? Orar, orar y vamos a orar. Orando, pidiéndole al Señor que haga, no lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Él ya dijo que va a hacer. Yo lo invito a que oremos esta tarde y ponga ahí todo a su disposición. Ore creyendo, no creyendo que usted va a convencer a Dios, no creyendo que mis palabras van a decirle, ay, a torcerle el brazo de Dios. No, vamos a orar creyendo conforme a lo que Él dijo, conforme a su palabra. Y Él va a hacer. El honor del Señor está ahí en juego. Él va a responder porque Él es Dios y Él es soberano. Y Él no miente, Él no miente. Oremos. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias porque nosotros como solo seres humanos, hechos del polvo de la tierra, creados por tu palabra, Señor, creados con un propósito eterno, fuimos destituidos por causa del pecado. Pero Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y en esta tarde tomamos estos momentos para clamar a tu nombre, Jesús. Tomamos estos momentos para invocar tu nombre sobre nuestras vidas, Dios. Yo desconozco quiénes están al otro lado, no lo sé. No sé quiénes están allá orando, escuchando, meditando. Lo que sí sé es que tú nos estás escuchando, Dios. Y Padre, queremos en esta tarde, todos juntos, queremos pedirte a ti, oh Dios, perdónanos por tanta incredulidad. Padre, mira, debemos reconocer nuestra falta, que a veces confiamos más en lo que dicen los hombres que lo que dices tú. Decidimos Señor, abrigarnos o acogernos o acercarnos a aquellos como Juan, que era una antorcha que ardía en el desierto. Decidimos acercarnos a hombres y no a ti.
Pero hoy es necesario que nosotros nos acerquemos a ti, a tu palabra y a tu verdad. Hoy es necesario que clamemos con todo nuestro ser, oh Dios, a ti, al que todo lo puede. Padre, quita todo impedimento y quita toda duda de nuestras vidas. Que nuestras vidas sean arraigadas en ti. Hoy queremos pedir por lo espiritual. Hoy queremos pedir por lo más grande, Señor. Hoy queremos pedir, Señor, por la manifestación de tu poder en nuestras vidas, por la manifestación de tu reino en nosotros. Gobiérnanos, Jesús. Hoy queremos pedirte que tú seas gobernando nuestros pensamientos, que todo argumento, todo aquello que el enemigo ha querido establecer sobre nuestros pensamientos y derribarlo, Señor, y apartarnos de ti sea derribado por el poder de tu palabra, sea desmenuzado, Padre. En esta tarde oramos, Dios, y reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, toda enfermedad, todo aquello que quiere gobernar nuestra carne, todo aquello que quiere gobernar nuestro deseo, todo aquello que quiere gobernar nuestros pensamientos, nuestras palabras, Padre. Mira, en el nombre de Jesús, Señor, trae y manifiesta tu poder ahora. Señor, límpianos, porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Señor, y tu palabra lo dice, que solamente tú eres Dios y solamente tú eres Rey, Rey eterno, Rey soberano, Rey de gloria, Rey de majestad. Obra en nuestras vidas, obra conforme a tu palabra, Jesús. Obra, Señor, trayendo luz y esa verdad, oh Dios. Obra, Señor, tu palabra dice que en los postreros tiempos, Señor, los jóvenes, Señor, tendrán visiones, Dios, que los ancianos soñarán sueños, Dios, que correrán y no se cansarán, Padre. En esta tarde te pedimos la manifestación de tu poder, trayendo, revelándonos, Señor, tu palabra, permitiéndonos conocer cada vez más y más. Hoy te pedimos, danos la valentía, danos la habilidad de labios, Señor, para publicar tu palabra, para dar a conocer tu nombre, para dar a conocer la verdad. Danos esa habilidad para dar a conocer el reino de los cielos, Señor, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, para no escapar, Señor, sino por el contrario, permanecer firmes, atentos a tu palabra, atentos a tu verdad, Señor, caminando contigo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Solamente a ti nos disponemos, ante ti, Señor, oh Rey bendito de la gloria. Tú eres nuestro Señor Jesús, tú eres el que vives por los siglos de los siglos, tú eres el Rey eterno, tú eres el Rey de gloria, el Rey de majestad, y clamamos a ti, obra, trayendo libertad a nuestros corazones. Padre, mira a todos aquellos que están enfermos, que están paralíticos, Señor, todos aquellos que están tendidos en una cama, Padre, en el nombre de Jesús, oh Rey. Padre, ahora, Señor, trae libertad, Señor, que se vaya, Dios, trae restauración sobre todo cuerpo, sobre toda vida, sobre toda alma, Señor. Mira esa revelación, el don de ciencias, el don, Señor, el don de interpretación de lenguas, Dios, el don de sabiduría, Padre, te lo pedimos, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de maestro, Padre, obra en nuestras vidas. Señor, solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a vivir conforme a tu propósito y conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Mira cada hombre, Señor. Tú lo has puesto en cada congregación con un propósito, Dios. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver hacia el mundo como tú ves, en oscuridad, Dios. Allí y ir, Señor, y rescatar las almas que están cautivas, rescatar las almas que están bajo el poder y la opresión de Satanás, Señor. Danos la sabiduría, danos el poder. Padre, que humildemente, Dios, vayamos y llevemos tu palabra, danos el don de ciencia, danos, Señor, danos y manifiesta cada día tu poder, tu gloria, tu verdad. Límpianos, Señor, límpianos, oh Rey maravilloso, límpianos, sí, Tarama, Padre celestial, oh Rey, danos de esas palabras eternas, Señor. Que nuestro corazón sea uno contigo, que en nuestra vida no haya orgullo ni vanagloria, no haya altivez, sino que seamos humildes, sencillos, Dios, esperando siempre en la manifestación de tu reino, esperando siempre en la manifestación de tu verdad. Solo tú eres Dios y solo tú eres Rey. Gracias por estos medios. Gracias porque a través de esta tecnología podemos llegar a tantas personas y esas personas pueden recibir tu palabra y tu verdad. Mira a todos aquellos, Señor, que no se están congregando. Mira a todos aquellos que están cediendo ante el deseo de Satanás para no congregarse. Padre, estimúlalos al amor y a la verdad. Estimúlalos a volver a ti, a ir a una casa, a una iglesia, a ir a tu casa y estar allí atentos, Señor. Estar allí, oh Dios maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores. En esta tarde yo agradezco, Dios, el habernos escuchado. Gracias.
Mira, Señor, gracias por bendecir la vida de Iván, de Carolina. Gracias porque ellos han dispuesto de su tiempo, de su vida, para que otros conozcan de ti. Gracias por estos espacios donde buscamos a Jesucristo, donde te buscamos, Señor, donde queremos conocerte. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, Señor. En esta noche oramos con todo fervor, en esta tarde, por tu amor y tu misericordia. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Que nosotros no haya duda, que Señor, que nosotros permanezcamos fieles a tu palabra y a tu verdad. Gracias te damos, poderoso Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Gracias, Señor. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo, por permitirnos recordar su palabra, por meditar en ella y ánimo, que cada día usted se ha afirmado en la palabra de Dios y deje que lo use. No tenga temor, no tenga temor de llevar la palabra, no tenga temor de imponer las manos, no tenga temor de echar fuera demonios. No, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y el temor que era el medio por el cual Satanás nos tenía esclavizados, dice la Biblia que Jesús por eso participó de sangre y de carne, para librarnos de ese temor, para librarnos de ese miedo, que cada día conozcamos más al Señor y le demos toda la honra y toda la gloria en todo momento. De verdad que ha sido un momento de mucha alegría poder compartir con ustedes. Que el Señor Jesús me los guarde y los bendiga siempre. El Señor los llene de su paz, de su gracia. Que el Señor manifieste su poder en sus vidas. No hay nadie más grande que nuestro Señor. No hay nadie más poderoso.